Buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Hoy ocurrieron dos episodios que en medio de la campaña electoral marcan un poco los andariveles en los cuales se mueve la campaña electoral. Por un lado, el pedido de un fiscal, Carlos Stornelli, del desafuero y detención de Julio De Vido, el ex todopoderoso ministro de Planificación del kirchnerismo durante 12 años. Desde el 2004, Elisa Carrió denunciando al cajero de Kirchner, que hasta ahora, si bien tenía varios procesamientos encima, es diputado del Frente para la Victoria y todos dicen, bueno, hasta ahora era intocable en la justicia, entre otras cosas porque De Vido no solamente conoce a Lázaro Báez o tuvo a José López bajo su órbita, sino que también si hubo corrupción o mega corrupción de la obra pública durante el kirchnerismo, es decir, si todos coimearon, no solamente coimeó Lázaro Báez, sino todas las empresas de obra pública. Por eso cada vez que se habla de De Vido se pone a tuitear y habla de Calcaterra o de grandes empresarios de la construcción que obviamente hoy están muy cercanos al gobierno de Macri. El gobierno, incluso el propio presidente, hablando de que se acabó la impunidad y dentro del Congreso un dilema para los diputados de la oposición. Aceptar el desafuero de Vido o protegerlo, es decir, que use sus fueros de diputado para no dar rendición de cuentas en la justicia. El otro hecho tiene que ver con la economía, que sigue generando dolores de cabeza al gobierno. Hoy el dólar nuevamente volvió a subir por arriba de los 17 pesos. Hablaron Macri, Peña, todos salieron a hablar en el gobierno del dólar, que no hay que preocuparse, pero por algo están todos hablando del dólar. Y también el gobierno muy preocupado por desmentir que después de octubre se venga un nuevo ajuste, algo que de alguna manera enarbolan como caballito de campaña en el kirchnerismo, pero que también algunos analistas en el mercado ven los números y dicen, bueno, algo van a tener que hacer con la economía después de octubre. Ya está en nuestros estudios Roberto Baradel, que hoy cerró un acuerdo después de 17 paros en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Después le vamos a preguntar quién ganó en la pulseada, si finalmente los paros fueron los que forzaron el acuerdo con el 27% de aumento para los docentes, o si era parte del tironeo político. Pero vamos por partes. ¿Le llegó la hora nada más y nada menos que a Julio De Vido? De Vido manejó entre 2005 y 2015 los fondos destinados a yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio a través del trabajo de consultoras un tanto cuestionables. Firman más de 400 convenios con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Santa Cruz. De esos convenios no hay ni una sola auditoría. El trabajo se delega a la Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional por 176 millones de pesos para la reactivación de la mina de Río Turbio. Pero lo curioso es que la UTN no tiene ninguna carrera orientada a la minería. De Vido, Barata, Kirchner decidieron reactivarla esa mina, poniendo al lado de ella una central eléctrica que genere energía a carbón. Esa que ves ahí es la tan promocionada usina termoeléctrica de Río Turbio, que fue creada para darle sustentabilidad a la mina de carbón. Hoy no funciona ni la usina ni la mina de carbón. Una obra que parece un chiste, salvo porque se llevaron mínimo 176 millones de pesos y no sabemos dónde. Lo que llama poderosamente la atención es el sobreprecio. Pagamos 3 veces esa central que todavía no se terminó gracias a De Vido y a Barata. Una central que se hizo para que pudiera tener sentido la mina de carbón que no producía ya carbón. Y la plata salía de Planificación Federal. El gran jefe de todo esto es Julio De Vido. Bueno, ya están en nuestros estudios Mariel Fornoni, encuestadora de Management and Fit. Un ratito vamos a estar hablando con ella. Sumamos también a Lourdes Marchese, que es periodista especializada en temas judiciales. Y está Claudio Suchovicki, el señor dinero. En un ratito vamos a hablar con Claudio qué está pasando con el dólar. Están también Pablo Mendelich, Mariana Verón y Luis Gasulla. Bueno, hoy revuelo en tribunales por el pedido del fiscal Stornelli, Lourdes, del desafuero y el pedido de detención también de Vido. Sí, a ver, lo que hace el fiscal Stornelli en esta causa, acá tengo parte del escrito bastante extenso, donde explica toda una maniobra
que se llevó a cabo entre el Ministerio de Planificación, la UTN, justamente la Facultad Regional de Santa Cruz, y una fundación que se crea para justamente hacer todo este desvío de fondos, que era para la renovación del tren del ramal Eva Perón, allí en Río Turbio. ¿Qué pasó? Obviamente lo que dice el fiscal, hay un desvío de fondos millonario que no pueden explicar los funcionarios, obviamente, y no hubo faltas de controles y demás. Por lo tanto, el fiscal lo que dice que es tan grave el delito que él necesita pedir la indagatoria de todos los imputados. Son más de 20 imputados, entre ellos Julio De Vido, Roberto Barata, que era el segundo, también Mayoral, que era el secretario de Minería en ese momento, y obviamente los funcionarios de la UTN y de la Fundación. Y para dentro de lo que es la indagatoria también necesita el desafuero del actual diputado nacional Julio De Vido, para luego poder pedir la detención de él, porque obviamente si no hay un desafuero no se puede pedir la detención teniendo en cuenta justamente la ley de fueros, ¿no? A ver, acá hay dos cosas, ¿no? La mega obra de la mina de Santa Cruz, la central eléctrica que hicieron al lado, el tren que hacen para, digamos, unir con Río Gallegos, 26.000 millones de pesos que se destinan a ese proyecto. Pero acá parece que, en principio, lo que tiene probado el fiscal, que se han desviado por lo menos 176 millones de pesos de la típica. En estas obras metés a una universidad, generás muchos contratos y desvías a través de la universidad contrataciones con consultoras, con fundaciones. Claro, es que aparte lo que hacía era, en estos convenios se firmaron 453 convenios y 90 adendas. Esto fue para, obviamente, tenían que hacer montos pequeños, porque si vos hacías un monto superior a tanta cantidad de dinero, tenías que hacer una licitación pública. Esto era contratación directa, ¿entendés? Y encima utilizaban, como eran intermediarios, les pagaban comisiones. Sí, hoy hablé con varios empleados que están muy preocupados de lo que está pasando en la empresa intervenida desde hace muchísimo tiempo. O sea, estaba intervenida antes del kirchnerismo, antes su interventor fue Sergio Taselli, un empresario que después contaremos la historia. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Había un modus operandi dentro de la empresa intervenida que era justamente frizar, dormir las licitaciones y en el momento urgente en el que tenían que salir, ya tenían maniatado, ya sabían con qué empresa se iba a manejar. Y ahí es la aparición de Isolux, la empresa que se quedó con la licitación de la usina de energía que funcionaba en Río Turbio, que no llegó a funcionar totalmente. Bueno, acá la pregunta clave, ¿no? Porque esto en el medio de la campaña electoral, al kirchnerismo lo pone en un dilema, porque la verdad es que votar en contra de un pedido, más allá de, porque ahí estaban algunos kirchneristas diciendo, bueno, leyeron el pedido del fiscal, si tiene... Mirá, es un fiscal que está pidiéndole al juez. Si el juez le da curso, es una cosa, pero aún así ya con el pedido del fiscal, y si vos no aceptás el desafuero, es más, tal vez De Vido podría tener una actitud, porque si no estás usando el Congreso como un aguantadero. Entonces, rápidamente ya salió Sergio Massa a decir, nosotros vamos a apoyar el desafuero de De Vido. ¿Qué van a hacer? Todos los diputados de la oposición, menos el kirchnerismo, van a decir, De Vido, anda a dar explicación a la justicia, no podés ampararte en los fueros, que son fueros en todo caso de opinión o fueros de proteger cuestiones ideológicas. Esa es la idea en la Constitución Nacional de los fueros de los diputados, para no responder a la justicia. Es decir, esto es una bomba dentro de la campaña electoral. Sin ir más lejos, el año pasado pidieron autorización al Congreso para poder allanar propiedades de Julio De Vido. El Congreso autorizó en ese momento, porque era necesario justamente... El allanamiento, pero un mes después. Un mes después de que el juez lo pidiera. El escenario hoy es muy desfavorable para Julio De Vido, solo falta la firma del juez para que entonces llegue ese pedido de detención. Hay que ver qué hace el juez Rodríguez, si efectivamente le da curso al pedido del fiscal o no. Hoy la situación es muy complicada. Hoy, si llega ese pedido, justamente el juez De Vido queda desaforado porque se necesitan 2/3 de los presentes, que no es lo mismo que los 2/3 de toda la Cámara total de la Cámara de Diputados, y ya en ese allanamiento del año pasado, en esa causa, cuando vota, que no es un desafuero, pero vota el Congreso ese proyecto de resolución para que puedan allanarle la casa y un estudio jurídico, hubo 49 diputados del Frente para la Victoria solamente que votaron en contra, con lo cual de un bloque de 72 vos tenés al resto que directamente se ausentó. Son más de 23 en total integrantes del Frente para la Victoria que no fueron. ¿Para qué? Para no pasar el papelón o no pagar el costo político
de, bueno, votar en disidencia con el bloque propio del Frente para la Victoria. Mirá, Frente Renovador, bloque justicialista y obviamente Todo Cambiemos ya salieron hoy a decir que van a votar por el desafuero. Justamente el presidente Mauricio Macri habló del tema. Sí, ¿no? ahora vamos a ver lo que dijo Macri. Esto decía debido con la cámara de Tele9, lo engancharon cuando estaba ahí en el auto y fíjense las respuestas del ex ministro de Planificación. Más de la campaña electoral del PRO, parte de la persecución, producto de las presiones del Poder Ejecutivo permanente contra la justicia. Y tenemos esta suerte de circo que se ha armado ahora con este tema del pedido de detención. Todavía ni ha intervenido el juez ni nada, así que creo que, y además una causa en donde yo no tengo fácticamente ningún tipo de responsabilidad, así que no tengo mucho. Extraña que es Tornelli, ¿no? Un funcionario del gobierno kirchnerista en su momento, que sea quien avala esto, quien impulsa, ¿no? Y también fue director de seguridad de Boca, así que está bastante más ligado, me parece, al gobierno que a nosotros. Pero de todas maneras no quiero hacer ninguna apreciación respecto a ningún funcionario judicial porque no me corresponde. Hay muchas denuncias que recaen hay presión, por eso sí, pero en todas estoy presentándome. Una de las impulsoras es Carrió, dice que hay varios casos de coima que lo involucran. Seguro, como ella que fue colaboradora de la dictadura y demás. Y por supuesto ni que hablar de los casos que se están destapando de este gobierno nacional, que sin duda alguna va a ser el más corrupto de la historia. Muchas gracias. ¿Usted garantiza que tiene las manos limpias? ¿Usted tiene las manos limpias? Yo tengo las manos limpias y doy la cara permanentemente en la justicia y a donde soy citado me ajusto a derecho y por supuesto me defiendo como corresponde. Soy producto de una persecución al igual que la presidenta y otros funcionarios. ¿Cómo va a reaccionar? Me voy a trabajar. Chao.